Hola, qué bueno saludarlos nuevamente desde nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer nuestra catequesis sobre el Evangelio del próximo domingo 23 de julio del año 2023. Pero como siempre, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial en nombre de su Hijo Jesucristo que active en nosotros el Santo Espíritu que nos dio en el bautismo para que esta catequesis se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizada. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces la cizaña. Los siervos se acercaron al amo y le preguntaron: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Por qué tiene entonces cizaña? Él les contestó: algún enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Les respondió: no, no sea que al recoger la cizaña arranquen a la vez el trigo. Deja que ambos crezcan juntos hasta la siega. Ya diré a los segadores, cuando llegue la siega, que recojan primero la cizaña y la aten en gavillas para quemarla, y que almacenen el trigo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, hasta que fermentó todo. Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente y nada les hablaba si no era en parábolas, para que se cumpliese así lo dicho por el profeta. Abriré con parábolas mi boca, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Entonces despidió a la multitud y se fue a casa. En esto se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los que actúan inicuamente, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar esta catequesis, ya que estamos en el discurso parabólico de Mateo. Vamos a empezarla con el numeral 546 del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no?
Veamos lo que dice. Numeral 546 del Catecismo de la Iglesia Católica. Jesús llama a entrar en el reino a través de las parábolas, rasgo típico de su enseñanza. Por medio de ellas invita al banquete del reino, pero exige también una elección radical para alcanzar el reino. Es necesario darlo todo. Las palabras no bastan, hacen falta las obras. Continúa más adelante, el numeral. Jesús y la presencia del reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Es preciso entrar en el reino, es decir, hacerse discípulo de Cristo para conocer los misterios del reino de los cielos. Había que hacer la introducción con este numeral porque dice cosas muy interesantes. Me gusta mucho lo de la elección radical. Para alcanzar el reino tenemos que tener una elección radical. Bueno, muy bien. Muy bien. Vamos a concentrarnos en la explicación de la parábola de la cizaña. Vamos a concentrarnos allí, ¿no? Entonces empieza Jesús cuando los discípulos le piden que explique la parábola de la cizaña, empieza Jesús. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, ¿no? El mismo. El campo es el mundo, ¿no? La buena semilla son los hijos del reino, ¿no? La cizaña son los hijos del maligno. Aquí Jesús está haciendo una clasificación entre buenos y malos, ¿no? A los malos les pone el rótulo hijos del maligno. A los buenos les pone un rótulo, etiqueta, los marca, como quieran llamarlo, hijos del reino, ¿no? La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. Es la metodología de Cristo, es la forma como Cristo está diciendo su evangelio, ¿no? Con clasificaciones, poniendo rótulos, etiquetas, ¿no? Dice, el enemigo que la sembró es el diablo, ¿no? Quien sembró la cizaña es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Ojo pues. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego. Así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y a los que actúan inicuamente, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos, sigue clasificando y poniendo rótulos el Señor, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos que oiga. Bueno, aquí nuestro Señor Jesucristo simplemente está diciendo, está clasificando en dos grandes grupos, buenos y malos, ¿no? Los malos van para el infierno, los malos van para el infierno, los buenos van para el cielo, ni más ni menos, eso está diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, en virtud de nuestro bautismo, somos sacerdotes, profetas y reyes. Tenemos que ejercer nuestra función de bautizados y una de ellas es ser profetas. El profeta, no importa que seamos laicos, profeta en virtud de su bautismo tiene que ser profeta también. El profeta tiene que decir dos cosas, ¿no? Tiene que anunciar lo bueno y denunciar lo malo, ¿no? Entonces, hay un obispo, ¿no? Nos referimos concretamente al obispo Víctor Manuel Fernández, nombrado recientemente prefecto del Discaterio para la Doctrina de la Fe, ¿no? Monseñor argentino y nombrado recientemente cardenal, ¿no es cierto? En una homilía del 5 de marzo del año en curso, homilía que se puede ver en internet, ¿cierto? ¿No? Vamos a hablar con nombres propios y con eventos propios, no vamos a inventarnos nada, ¿no? Mire la homilía de nuestro respetable obispo Fernández. Dice, abro comillas, esto es textual, ¿no?
Ustedes saben que durante muchos siglos la iglesia fue en otra dirección. Ya de entrada, esta homilía está sembrando cizaña, porque está desconociendo los grandes sacrificios que ha hecho nuestra querida Iglesia Católica por mantener el depósito de la fe y por acercar los hombres a Cristo, a la fe. ¿Sí? Ciertamente la Iglesia ha tenido sus errores y ciertamente en la Iglesia hay, hay gente mala, hay laicos malos, ¿no? Como hay laicos buenos, hay sacerdotes malos como hay sacerdotes buenos, hay obispos malos como hay obispos buenos, ¿no? Entonces, continúa la homilía del obispo Fernández. Sin darse cuenta, fue desarrollando toda una filosofía y una moral llena de clasificaciones. Lo acabamos de ver. Si alguien clasificaba era Cristo. Y no solo en este evangelio, sino en todos. Vea, por ejemplo, la parábola del juicio final de Mateo. Pondrá las cabras a la izquierda y las ovejas a la derecha. Las ovejas pueden entrar al reino, las cabras no. En las 10 vírgenes también clasifica. Hay 5 necias y 5 prudentes. Las 5 pueden entrar al reino, al banquete. Las otras 5 no, se quedaron afuera. Entonces, si alguien clasificaba y ponía rótulos y etiquetas, era nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo era muy radical, tanto que fue signo de contradicción. Era muy radical y muy claro. Jesucristo era sí, sí o no, no. ¿No? Jesucristo era claro, él no era ambiguo, él era claro y por eso lo mataron, por ser claro, por ser claro, por ser la verdad. Entonces continúa nuestro querido obispo Fernández. Sin darse cuenta fue desarrollando la iglesia pues toda una filosofía y una moral llena de clasificaciones. Para clasificar a la gente, para ponerle rótulos, este es así y este es asá. Cristo lo está diciendo aquí. Ustedes son los hijos del maligno, ustedes son los hijos del reino. ¿No? Este puede comulgar y este no puede comulgar. Pero es que, a ver, querido obispo Fernández, es que tiene que ser así. Tiene que ser así porque para poder comulgar hay que tener unas condiciones. No se puede estar en pecado mortal. Hay que creer que en la hostia consagrada está nuestro Señor Jesucristo. Hay que estar en comunión con la iglesia. Entonces, sí, realmente hay unas personas que pueden comulgar y otras no, y eso es sano. Es más, Jesucristo, en sus parábolas, que entre otras cosas la acaba de decir el catecismo, ¿no? Son puertas de entrada al reino de los cielos, lo está diciendo también, ustedes pueden, ustedes no pueden. A la cizaña le está diciendo, usted no puede entrar al granero, o sea, al reino de los cielos, ¿no? Al trigo le está diciendo, sí, usted puede entrar al granero, a mi granero, o sea, al reino de los cielos. Lo mismo con las 10 vírgenes. Le dice a las 5 prudentes, le dice, ustedes pueden entrar al banquete, las otras no. ¿De acuerdo? Continúa la homilía de nuestro obispo Fernández. Dice, a este se le pueden perdonar, a este se le puede perdonar, a este no. Pero señor obispo, pero eso de que usted está criticando acá, a este se le puede perdonar y a este no, la iglesia está cumpliendo un mandato de Cristo. Leamos Juan 20:22. Dice, dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Entonces, querido obispo, la iglesia está haciendo lo que Cristo le ordenó. Le ordenó. O sea, todos estos esquemas que usted está criticando y que llama una falsa moral, una moral llena de errores, esto es lo que Cristo hizo y la iglesia lo está haciendo así porque la iglesia no puede tener otra doctrina diferente a la de Cristo, porque Cristo solo tuvo una doctrina, ¿cuál? La del Padre. Y más terrible como termina, como sigue acá la homilía, su homilía del 5 de marzo. Dice usted, señor obispo, gracias a Dios el Papa Francisco nos ayuda a liberarnos de esos esquemas. Señor obispo, ¿de cuáles esquemas? O sea, que ya todo el mundo puede comulgar, así no esté en gracia de Dios, así no crea que nuestro Señor está en la hostia consagrada, cuando San Pablo dice anatema, o sea, maldito el que no crea que nuestro Señor está en la hostia consagrada, ¿no? O sea que, según usted, gracias a Dios el Papa Francisco va a permitir que
que no se le retengan pecados a nadie. O sea, que ya desaparece la figura de la excomunión, pues, ¿no? Entonces, gravísimo esto, o sea, nos toca abrir los ojos. Nos toca abrirlo porque, como lo profetizó Juan Pablo II, estamos ante la iglesia y la antiiglesia y nos toca decidirnos con quién nos vamos, con la iglesia o con la antiiglesia. Miren, por ejemplo, miren, por ejemplo, miren, por ejemplo, eh, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Monseñor Américo Aguiar, ¿no? Recién nombrado cardenal por el Papa. Es el organizador de la Jornada Mundial de la Juventud en el año 2023, ahorita en agosto, a principios de agosto, ¿no? Acá hay un ejemplo muy claro de trigo y cizaña. Acá, ¿por qué? Porque la Jornada Mundial de la Juventud la inventó San Juan Pablo II con el único fin de llevar los jóvenes a Cristo, de acercarlos a Cristo, de acercarlos a la iglesia, de despertar en ellos la fe. Pero mire lo que dice el organizador de la Jornada Mundial de la Juventud del año 2023, Monseñor Américo Aguiar, recién nombrado cardenal por el Papa Francisco. Monseñor Américo Aguiar, en una entrevista a la radio televisión portuguesa el 6 de julio, mire lo que dice, abro comillas, dice Monseñor, no queremos convertir a los jóvenes a Cristo, a la Iglesia Católica. Nada de eso, absolutamente, cierro comillas. Entonces es claro que San Juan Pablo II sembró trigo y Monseñor Américo Aguiar está sembrando cizaña, porque en vez de acercar a los jóvenes a Cristo, los está alejando. Ahora, después trato de enmendar esto, pero fue peor porque enredó más la cosa. Enredó más la cosa. Lo dicho, dicho quedó. Ahora, dice Jesús en el Evangelio, que todo sea sí, sí o no, no. Lo que se salga de esto no es de Dios, es del maligno, ¿no? Entonces, por ejemplo, a este padre Sosa, al general de los jesuitas, se le pregunta sobre el Evangelio y él responde, vaya a saberse si eso es verdad o mentira, pues cuando eso no habían grabadoras. Eso es una herejía. Eso es una clara herejía. Está sembrando cizaña. Este jesuita está sembrando cizaña. Entonces, ¿se está cumpliendo la profecía de Juan Pablo II? Sí. Estamos en una contienda entre la iglesia y la antiglesia. Entonces, como laicos, preocupados por nuestra salvación, ¿qué nos toca hacer? Ya, definitivamente nos toca ejercer un control de calidad cristiana o calidad católica, o llamémosle calidad eclesial o espiritual, pero ya no podemos creer todo lo que nos digan. No podemos creer todo lo que nos digan, ¿sí? Porque los enemigos de la iglesia se infiltraron en la iglesia, lo que es la masonería, el comunismo, el modernismo, el progresismo, todas estas cosas están desfigurando nuestra querida iglesia. ¿Irnos de la iglesia? No, pero ¿para dónde vamos a coger si fuera de esta iglesia no hay salvación? Ahí sí, como dijo nuestro querido apóstol Pedro, pero ¿para dónde vamos a coger si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Para dónde vamos a coger si fuera de la iglesia católica no hay salvación? ¿No? Entonces se está cumpliendo la profecía también, o se va a cumplir en su totalidad, la profecía de nuestro querido Papa Benedicto XVI. Él siendo cardenal o siendo sacerdote, hace muchos años, dijo, a la iglesia católica le va a tocar recomenzar de nuevo, desde el principio, y será una iglesia pequeña, pobre y perseguida, pero será muy espiritual, y será la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Nuestra salvación, con esta división que hay en la iglesia, con esta crisis que hay en la iglesia, tenemos que orar mucho por la iglesia. Orar mucho por la iglesia, pero vuelvo y repito, nos toca ponernos a estudiar el catecismo, dejar a un lado, dedicarle tanto tiempo a las redes sociales y emplearle un tiempecito al catecismo y a los documentos de la iglesia, a las sagradas escrituras, porque como dijo su santidad Pío X, las personas se van al infierno porque desconocen la doctrina de la Iglesia Católica. Sí, porque si no conocemos la doctrina, le creemos a cualquier cosa, ¿no? Entonces, es el momento, es el momento de empezar a ejercer un control de calidad espiritual o católica
como quiera llamarse, pongamos el nombre que quiera, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque estamos en un momento en que no podemos creer todo lo que nos dicen. Ya lo leí, San Juan Pablo II, estamos en una contienda final entre la iglesia y la antiiglesia, el evangelio y el antievangelio, ¿sí? Hay cardenales que dicen sí, hay otros que dicen no, hay unos obispos que dicen sí, hay unos que dicen no. Entonces tenemos que estar seguros quiénes están de acuerdo a la sana doctrina de la Iglesia Católica y quiénes no. Y seguir a los que están acorde con la sana doctrina de la Iglesia Católica. ¿Sí? Pidámosle al Señor mucha luz, pidámosle al Señor, pidámosle que proteja a nuestra querida Iglesia Católica, que nos dé mucha luz para ser iglesia siempre fiel a Él, iglesia no fiel a los hombres, ¿no? Que nos dé la gracia de ser iglesia fiel a Cristo, iglesia fiel a Cristo en todo tiempo y en todo lugar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a sus familias, Dios los bendiga.